La Biblia, Segunda de Corintios, capítulo 2 y versículo 14. Segunda de Corintios, capítulo 2 y el versículo 14, dice así la palabra del Señor. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Amén. Estábamos introduciendo al principio de la reunión el tema de la necesidad del testimonio, del comportamiento, de la conducta de la vida cristiana. Y es tan importante el testimonio que cuando la iglesia primitiva, motivado por el crecimiento numérico, lo cual, por cierto, a cualquier grupo le trae alegría que se vayan añadiendo nuevas personas. Pero también había un trabajo social que ellos realizaban con las viudas que en aquel tiempo quedaban totalmente desamparadas. No existía la jubilación y, por supuesto, la mujer que quedaba viuda y no tenía hijos quedaba totalmente desamparada. Tenía que salir a pedir o esperar de la misericordia de alguien para su sustento. Así que la iglesia decide tomar medidas en el asunto. Y allí se reúnen y surge la necesidad de escoger a personas que puedan atender a las viudas. Los apóstoles dijeron: nosotros nos vamos a dedicar a la oración y a la palabra del Señor. Y entonces deciden escoger a 7 personas a quienes les llamarían los diáconos. Y fíjese usted que el primer requisito para servir es tener buen testimonio. Dice la palabra del Señor que dijo: elijan entre ustedes, es decir, no tenían que ir a buscarlos afuera, allí adentro, elijan entre ustedes a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. 3 requisitos, pero el primero de todos, para ser un buen siervo, una buena sierva del Señor, el primer requisito es ser de buen testimonio. ¿Cuántas cosas nos apenan cuando de pronto corren las noticias por allí que alguien que estaba siendo usado por el Señor por tomar por una reacción o por tomar una decisión apresurada, arruinó su testimonio y con ello afectó el ministerio, el servicio, la credibilidad de esa persona? Aquí el apóstol dice que por medio de nosotros el Señor manifiesta el olor de su conocimiento. Cuando Noé baja del arca, después de casi un año allí en el arca a causa del diluvio, cuando él logra descender con la familia del arca, lo primero que hace Noé es levantar un altar y ofrecer un sacrificio. Y dice la palabra del Señor que el olor de ese sacrificio fue agradable, ofrenda, olor agradable al Señor. Y entonces el Señor dice: no volveré a destruir la tierra
por agua. Toma la determinación. Pero aquel animalito que fue ofrecido en sacrificio, dice que el olor que ascendió fue percibido por el Señor como algo agradable, un acto donde Dios se sintió complacencia por aquella actitud, por aquel hecho que Noé había tenido. Y ahora el apóstol Pablo, al escribirle a los Corintios, dice que Dios manifiesta o quiere manifestar a través de cada uno de nosotros el olor de su conocimiento. ¿Qué estamos transmitiendo? ¿Qué es lo que la gente percibe o ve en nosotros? ¿Estamos transmitiendo el olor del conocimiento del Señor? ¿Estamos haciendo que la gente se interese realmente por el Señor? ¿Estamos demostrando el cambio que el Señor produjo para que otros digan, yo necesito lo mismo? Sentirse identificado y decir, si lo cambió a él, si la cambió a ella, entonces a mí también me puede cambiar. Era casi inadmisible cuando Saulo de Tarso tiene el encuentro con el Señor y de pronto comienza a hablar del Señor y comienza a tratar de juntarse con los cristianos. Pero claro, ¿quién no conocía a Saulo? Este seguro es una estrategia para llevarnos a la cárcel. Es una estrategia para meterse dentro de nosotros y arrastrarnos como hizo con tantos otros a la cárcel. Ahora Pablo había sido transformado por el Señor, había experimentado un cambio profundo, radical en su corazón, en su interior, pero ahora tenía que demostrarlo. Tenía que demostrarlo. ¿Y cómo tenía que demostrarlo? Justamente con las acciones, con la conducta, con el comportamiento, con la manera que ahora tengo nueva vida, lo declara la Escritura. Cantábamos al principio que ahora él tenía una vida que no tenía ninguna relación con la que hasta hace algún tiempo atrás él estaba experimentando. Jesús dijo, me seréis testigos. Y la palabra testigo se traduce de una palabra que significa mártir. Mártir, alguien que da la vida, alguien que sufre por la causa. Me seréis mártires. Serán personas que ahora van a demostrar con su voluntad, con su vida, con su ejemplo, el cambio operado por el Señor. Ahora, ¿qué es lo primero que necesitamos para poder experimentar un cambio en nuestra vida, para experimentar un testimonio totalmente diferente? Y necesitamos eso justamente, tener un encuentro con Jesús como tuvo Pablo y experimentar una transformación en nuestro interior. Por eso el estudio teológico, cuando estudiamos la Biblia, cuando estudiamos teología, nos hablan de esa palabra conversión. ¿Vio? Hoy casi no se está usando mucho la palabra conversión, pero en un tiempo yo me convertí al Señor y le dicen la fecha de la conversión. ¿Y qué es la conversión? Bueno, la conversión para los que hicimos el servicio militar o para quienes de alguna manera incursionaron en la vida de militar, la conversión es eso. Estoy desfilando, estoy avanzando en una dirección y entonces decía conversión derecha es tomar un cambio, es girar y entonces comenzar a transitar o comenzar a desplazarme en otra dirección. Pero la conversión en realidad no es derecha ni izquierda. La conversión es un cambio total. Si iba para el norte, ahora voy para el sur. Es decir, una transformación, un cambio total y absoluto que no tiene ninguna relación
con la dirección, con el pensamiento, con las características que tenía mi vida antes de conocer al Señor. Ser o tener un buen testimonio tiene que ver con lo que digo. Tiene que ver con lo que digo. Y lo que digo es producto de lo que pienso. Porque cuando usted alberga un pensamiento en su interior, en su corazón o en su mente, y ese pensamiento lo persigue y lo persigue y lo persigue, va a llegar un momento que si usted no saca el pensamiento de su mente, le va a llevar a hacer aquello que está pensando. Por eso necesitamos un cambio de mente, un cambio en la manera de pensar. Una metamorfosis es la palabra, una transformación en nuestra manera de pensar. Lo que antes amaba, ahora lo aborrezco. Lo que antes para mí era importante, ahora no sirve para nada. Por eso el apóstol Pablo dice que toda mi justicia ahora las tengo por trapo de inmundicia. Y todo lo que antes para mí era motivo de orgullo, tal vez un falso orgullo, ahora me avergüenza. Por eso no queremos ni acordarnos lo que era nuestra vida antes de conocer al Señor. Debiera avergonzarnos solo el hecho de pensar cómo era nuestra vida antes de Cristo. Y si por algo pudiera comentarlo, es para mostrar de dónde me sacó el Señor, pero no sentir ningún tipo de complacencia con aquella vida. Recuerdo en una ocasión estábamos en un retiro de pastores y nos tocó compartir la habitación con un pastor que tuvo una transformación muy grande. Este pastor, él conoció al Señor en la cárcel. Y entonces él no quería ni hablar. Y uno de los pastores que compartía habitación le dice, porque tenía más confianza, entonces le dice, contanos, ¿cómo era tu vida antes de conocer al Señor? Y dijo, no, hermano, yo no quiero ni acordarme. No quiero ni acordarme. Pero estamos entre siervos del Señor, le dice el pastor. Estamos entre siervos del Señor. A mí me interesaría saber cómo fue tu vida. Y dijo, no, hermano, porque yo sé de dónde el Señor me sacó y sé que el enemigo me está esperando a la vuelta de la esquina para ver si yo de alguna manera vuelvo a esa vieja vida de la cual solo siento vergüenza. ¿Se da cuenta? Sentir vergüenza de lo que era nuestra vida, lo que digo, la palabra, lo que hago, mis acciones, que de alguna manera determinan lo que soy, lo que pienso, lo que hago, lo que digo, forma parte de mi ser y de cómo me manejo en la vida. Decíamos que para experimentar un testimonio, un buen testimonio, necesitamos encontrarnos con Cristo, necesitamos experimentar ese cambio que produce el Señor en nuestro interior, así como el Gadareno. ¿Se acuerda del Gadareno? Jesús llega a Gadara. Después de una travesía dificultosa, desembarcan en la orilla de Gadara y allí estaba el cementerio próximo al lugar donde ellos descendieron de la embarcación. Y allí sale el Gadareno totalmente endemoniado, desnudo, violento. Era una persona que vivía en los sepulcros porque no podía compartir con otras personas. Estaba totalmente fuera de control. Los demonios dominaban su vida. Y cuando vio a Jesús, allí los demonios reconocieron a Jesús. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Allí los demonios le identifican. Jesús libera a esta persona que vivía lastimándose con piedras, que vivía en los sepulcros, que era
temeroso, fiero por su manera de proceder. Y dice que que estaba desnudo también, dice, porque bueno, no tenía la razón para poder darse cuenta. Y dice que cuando Jesús lo libera, vieron al gadareno sentado en su juicio cabal y vestido, es decir, tuvo una liberación que le trajo un cambio, una transformación. Ahora era consciente que tenía que vestirse, ahora era consciente que tenía que estar en su sano juicio, ahora era consciente que tenía que comportarse delante de otras personas. Y el gadareno quiso seguir a Jesús. Señor, yo quiero ir contigo. ¿Quién no quiere ir con Jesús? Y Jesús le dijo, no. Andá a tu casa y contá cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Da testimonio de lo que el Señor hizo en tu vida, pero aprende o transita ese camino que te va a llevar justamente a adquirir confianza de los demás, que te van a conocer, que van a ver el cambio, van a ver que ahora ya no sos el mismo de antes, que ya no vivís como antes, que ya tu vida ha cambiado realmente. Amén. ¿Dónde dar testimonio? Porque es cierto, todos tenemos algún testimonio, ¿verdad? Sí, yo me encontré con Cristo y uno dice, yo estaba destruido, estaba en la terapia intensiva y allí vino alguien, me oró y experimenté ese toque del Señor, y cuando yo recobré el conocimiento, entonces me di cuenta que tenía que buscar al Señor, y bueno, y distintas experiencias en la vida de cada uno de nosotros. Pero ahora necesito ser testimonio. Más que dar testimonio, ser testimonio. ¿Y dónde debo ser testimonio? Bueno, ciertamente en la sociedad, en el entorno de las personas que cada día tenemos contacto, con quien me relaciono a diario. Tengo que mostrar que ya no soy la misma persona que conocían. Pero no solo en la sociedad, hermanos. En el hogar es donde estamos las 24 horas, salvo las 8 horas de trabajo, algunos días. Bueno, pero más allá de eso, volvemos a la casa, y allí en la casa es donde la familia debe ver y debe poder tener la notoriedad de que hubo un cambio y una transformación en nuestra vida. En el trabajo, en el círculo donde nos movemos, donde hay presiones, donde hay intenciones de pronto porque saben que sos cristiano, y entonces vienen con alguna estrategia para sacarte de los cabales, y a veces por el hecho de que uno es cristiano y no reclama y no está dispuesto a sumarse a aquellos que toman decisiones diferentes para reclamar, y entonces dice, bueno, pero entonces yo nunca voy a reclamar, yo nunca voy a tener un beneficio, pero hay que hacerlo de la manera correcta, a través de las formas legales, de las formas correctas de hacerlo, porque eso va a hablar de nuestro testimonio. Usted sabe que en una ocasión, cuando yo regresé a la empresa después de estar 18 años afuera, cuando regresé, la empresa me tomó con 3 categorías menos de las que yo tenía. Y entonces yo acepté, por supuesto, era trabajo, así que acepté. Y pasaron 3 años
Y entonces un compañero que había reingresado también conmigo había comenzado a hacer un reclamo, y él iba y se sentaba en un sillón que estaba en la puerta del despacho del gerente de recursos humanos, y se sentaba allí y se pasaba 1 hora, 2 horas reclamando como un reclamo allí. Ya lo conocían todos los días iba, se sentaba allí y estaba allí esperando. Y entonces me viene a hacer una propuesta. Me dice, mira, vamos a reclamar que nosotros estamos reclamando la categoría. Y yo le dije, no, yo no lo voy a hacer. Mira, si alguien tiene que determinar si merezco o no merezco la categoría, es el supervisor, que es el que me conoce. Y si el supervisor determina que me merezco la categoría, lo transmitirá al jefe, y el jefe a quien corresponde, y entonces... Pero yo no la voy a reclamar, yo no puedo ir a decirle, yo merezco tal cosa. A vos nunca te van a dar nada, así no vas a lograr nada. ¿Sabe qué pasó? Al mes siguiente, me llama el jefe y me dice, Vaquero, dice, le llegó la categoría. 3 categorías juntas. 3, Y entonces este muchacho había logrado, como no había logrado la categoría, fue a reclamar y se quiso pasar a otra categoría que no era producción. Y entonces después resulta de que lo que él cobraba era menos que lo que yo cobraba, y estaba totalmente enojado porque dijo, me pasé de categoría y ahora estoy cobrando menos, y fue a reclamar otra vez para que lo vuelvan. Pero lo que quiero decir, hermanos, es que debemos utilizar las herramientas apropiadas y debemos ser conscientes de que estamos dando testimonio, que somos cristianos y que debemos conducirnos como tal. ¿Dónde decía yo ser de buen testimonio? Con todos. Dice la palabra que leíamos al principio, que todos en la sinagoga, todos daban buen testimonio de Jesús y estaban maravillados de las palabras que salían de su boca. Pero también la Biblia habla de otra persona allí en 3 de Juan, que es Demetrio, y dice que todos daban buen testimonio de Demetrio. Fíjese usted cuál es la característica de aquel que fue transformado por el Señor. Todos lo notan, todos se dan cuenta, todos observan una conducta, un comportamiento diferente, y entonces todos de alguna manera le dan la gloria al Señor. Pero vos sabés lo que era ay, yo me acuerdo, pero ahora no sé qué le hicieron, ¿vio? Y la gente utiliza esas expresiones, le deben haber lavado el cerebro. No sé qué le hicieron, se metió ahí en un grupo y le lavaron el cerebro. No sé, mira, ahora está totalmente distinto. Entonces, ¿dónde? Delante de todos. Con los de afuera, dice, debemos decir a todos, o debemos mostrar a todos nuestros conocidos el cambio y la transformación que el Señor hizo, hace o debe hacer en nuestra vida, para que seamos testimonio delante de todos y ser de buen testimonio. Debemos ser de buen testimonio a los más cercanos. Es fácil tener buen testimonio en el templo, es fácil tener buen testimonio por ahí donde no me conocen demasiado. El tema es el testimonio en la familia, Porque yo puedo ser muy bonito acá y en mi casa ser una persona totalmente diferente, ¿vio? Pero el cambio que produce el Señor se debe demostrar en todos los ámbitos donde nosotros nos movemos. En la iglesia, en la sociedad, en el trabajo, en la casa, en la familia, en donde quiera que sea. Porque dice la palabra del Señor que somos un medio a través del cual el Señor muestra el olor de su conocimiento. Es decir, se hace notorio el conocimiento del Señor y la gente ansía
quiere, desea poder experimentar ese cambio. Si usted le pregunta a alguna persona que ha luchado con los malos hábitos, con los vicios, y usted le pregunta, ¿usted intentó cambiar? Sí, me prometí a mí mismo, le prometí a mi familia, le prometí a Dios, pero no puedo cambiar, no puedo cambiar. El vicio, el hábito me domina y no puedo. Y yo dije, no lo voy a hacer más. Y sin embargo, al tiempo otra vez estoy en la misma situación. Entonces, hermanos, que Dios nos ayude en verdad a permitir esa transformación que el Señor hace y que nos aleja para siempre de aquellas cosas que nos tenían dominados. Pero si usted le pregunta, le va a decir, sí, mira, lo intenté. No sé cuántas veces dije no voy a fumar más, esta es la última vez, tiré los cigarrillos, pero al tiempo otra vez estaba fumando. Bueno, esas cosas que seguramente han sido producto del deseo de cambiar, el deseo de abandonar aquellas cosas que son malas, que nos hacen mal. Sin embargo, la experiencia indica que no alcanza con nuestra voluntad, que no alcanza con una decisión personal, que es necesaria la intervención de Dios en nuestra vida para poder experimentar esa transformación y ese cambio que modifique nuestra conducta y nuestro comportamiento. José es un ejemplo de lo que significa el buen testimonio en el hogar. ¿Se acuerda? José estaba allí con sus hermanos lo envidiaban y comenzó a sentir o a experimentar el rechazo dentro del seno de la propia familia. Sus hermanos le envidiaban, sus hermanos buscaban ocasión contra él, hasta que de pronto lo llevaron al campo y decidieron matarlo. A ese punto había llegado la situación. Despreciado, lo vendieron a los ismaelitas que lo llevaron a Egipto y allí estaba sintiendo el desprecio, sintiendo la falta de amor, sintiendo la traición o viviendo la traición de sus propios hermanos, el desarraigo del hogar, y todo eso le hubiera transformado, y a muchos los hubiera transformado en personas totalmente resentidas, amargadas. Sin embargo, dice la Biblia que Dios estaba con José. Es decir, la comunión de José con Dios no sufrió ninguna modificación. Y aunque era esclavo, el Señor lo levantó allí en Egipto y lo constituyó el segundo en el reino. Y lo constituyó en la persona que iba a permitir la preservación de aquellos hermanos que le habían traicionado, que le habían envidiado, que habían sido tan malos con él. Sin embargo, él sería el medio que Dios utilizaría para salvar a esos hermanos que estaban cegados por el odio, por la envidia y por cuantas otras cosas que uno pudiera imaginarse. Por eso, hermanos, en el hogar se debe notar nuestro cambio, nuestra transformación, para que luego en el vecindario, en la sociedad, también pueda ser conocido. Dice la Biblia que Dios manifiesta o quiere manifestar el conocimiento de Cristo a través de cada una de nuestras vidas. Y cuando nosotros pensamos en el comportamiento, ¿vio? El apóstol Pablo le dice en una ocasión allí, dice, vosotros sabéis cómo me he comportado todo el tiempo desde que entré a Asia. Es decir, pone a consideración de ellos
cuál había sido su conducta. Ustedes saben cómo me he comportado todo el tiempo desde que entré en Asia. Él no tenía por qué decirlo. Ustedes saben, ustedes pueden juzgar, ustedes pueden determinar cuál fue mi conducta, cuál fue mi comportamiento, cómo me he conducido, cuáles han sido mis palabras, pero también cuáles fueron mis reacciones cuando las cosas no se dieron como debiera esperarse que fueran. Y entonces me pregunto, ¿cómo reacciono yo frente a una mala noticia? ¿Cómo reacciono yo cuando alguien me ofende? ¿Cómo reacciono yo frente a situaciones de la vida que a veces intentan sacarnos de control? El apóstol Pablo dice, ustedes saben cuál fue mi comportamiento, aunque pasé por tantas situaciones, cárceles, azotes, traición de los de afuera y de los de adentro. Sin embargo, ustedes saben cuál fue mi comportamiento, mi manera de conducirme. Y el comportamiento, yo busqué qué era el comportamiento y me quedé con una parte de la definición. Es la reacción en relación al medio que se encuentra a la vista de otros. Es decir, es llevar una carga a los ojos de los demás y llevarla con la actitud correcta. Eso es. Ese es el comportamiento. Es a la vista de los demás tener una conducta, un proceder o una reacción cristiana como debe ser, para que mi vida no esté deshonrando el conocimiento del Señor. Porque si dije que conozco a Cristo, si dije que tengo a Cristo en el corazón, si dije que el Señor un día vino a mi vida y ahora mora en mí, debo demostrarlo, y para demostrarlo debo hacerlo a través de justamente ese comportamiento, esa conducta. Dice el apóstol, y en todo lugar manifestar, es decir, poner en evidencia, poner a la vista de todos el olor de su conocimiento. Algo que se percibe, algo que es totalmente perceptible a través de los sentidos, el conocimiento del Señor. Este realmente tuvo un encuentro con el Señor. Esta persona en realidad tuvo una transformación, un cambio en la vida. Por eso decíamos que el primer requisito, el más importante de todos es el testimonio en nuestra vida, que tengamos buen testimonio, porque pudiera ser lo contrario también, ¿verdad? Y a veces transitamos la vida cristiana, hermanos, y cuántas veces tenemos que llorar y mordernos la lengua porque nuestra naturaleza quisiera reaccionar y quisiera decirle y quisiera expresarle quién soy yo. Y nos mordemos la lengua y decimos, no, Señor, para la gloria de tu nombre, me voy a callar y no voy a pecar, no voy a reaccionar de una manera que arruine el olor de tu conocimiento. Y entonces viene la pregunta que yo me hice en forma personal y que cada uno debiéramos hacernos. ¿Estoy manifestando el olor de su conocimiento? Estoy como aquel sacrificio que era ofrecido allí en el templo y el animal era colocado en el fuego y el humo y el aroma de ese sacrificio ascendía, y dice la Biblia que el Señor percibía el olor y lo consideraba un sacrificio grato o un olor grato al Señor. Que nuestra vida sea un aroma grato al Señor.
que el Señor se pueda complacer, así como tuvo complacencia del Señor. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, porque el Señor vivió una vida inmaculada, sus palabras fueron inmaculadas, su accionar inmaculado, y si bien tuvo que reclamar en algunas ocasiones la mala conducta de los religiosos de su tiempo y usó palabras duras, pero el Señor siempre tuvo una conducta, un testimonio, una trayectoria impecable que realmente lo constituyó en una persona única a través de todos los tiempos y de todas las edades. Hoy somos llamados a ser imitadores de Cristo. Hoy somos llamados a permitir ese cambio, esa transformación en nuestra vida, y somos llamados a luchar y a esforzarnos por mantener esa conducta, ese testimonio, ese buen testimonio para la gloria del Señor y para que podamos transmitir a Cristo, para que otros puedan conocer a aquel que un día vino a nuestra vida y comenzó un cambio, una transformación que todavía no ha terminado. Pero tenemos la confianza que cuando el corazón dé su último latido y nuestros pulmones dejen de aspirar aire, estaremos aptos y preparados para entrar a la presencia del Señor. Nos ponemos de pie para orar al Señor y vamos a pedirle al Señor: Señor, cuando tu palabra me desafía a ser imitador tuyo, me doy cuenta que la vara está muy alta, Señor, y que pareciera que es imposible alcanzar esa altura. Pero tú no me has dejado solo. Me has dado de tu espíritu y tu espíritu vive dentro mío. Y entonces no es ya lo que yo pueda hacer, sino lo que tu espíritu puede hacer en mi vida. Y tu espíritu me transforma, tu espíritu me cambia, tu espíritu me da gracia, tu espíritu me da dominio propio para saber cuándo soltar una palabra y cuándo retenerla, cuándo hacer una acción o cuándo no hacerla. Y entonces observaremos cómo el proceso del Señor irá en crecimiento en nuestra vida y otros lo van a notar posiblemente antes que nosotros. Che, ¿cómo cambiaste? Para la gloria del Señor. No fui yo, fue el Señor en mí, y le estaremos mostrando, estaremos como aquel humo de el sacrificio ascendiendo y llevando honor y gloria al nombre de Jesús. ¿Estás luchando con tu carácter? ¿Estás luchando con esos hábitos, esos vicios que te prometiste a vos mismo o a vos misma, que dijiste nunca más, y te cuesta y no puedes y luchas? Pero ha llegado el momento de dejar de luchar y dejar que sea el Señor el que pueda producir el cambio, y entonces te va a dar la fuerza, la gracia para saber decir que no cuando tienes que decir que no, y para saber decir que sí cuando tienes que decir que sí, y mantenerlo. Señor, en esta mañana venimos a ti. Esta palabra, Señor, llega a nuestras vidas y nos remueve todo en nuestro interior, Señor, porque al considerar lo que tu palabra me está proponiendo, Señor, me doy cuenta que no es con fuerza humana que pueda hacerlo, que no es con voluntad humana, Señor, que no es a través de una decisión que yo pueda tomar respecto de mis propias fuerzas, sino que necesito de ti, necesito ese cambio, necesito esa conversión, necesito esa obra de tu Espíritu, Señor, que me lave, que me limpie, que borre mis pecados, que me haga una
nueva criatura, Señor, y me ayude a vivir en santidad, en novedad de vida, Señor. Por eso en esta mañana, Señor, frente a tu palabra, te pedimos ayuda, Señor, porque a veces, Señor, tenemos que ir a ti a través de la oración y pedirte perdón por palabras que de pronto, Señor, hemos emitido. Tal vez juzgamos, tal vez hablamos mal, tal vez tomamos, Señor, determinaciones de las cuales luego nos arrepentimos, Señor. Permite que tu Espíritu tenga el total control de nuestra vida, Señor, y nos alcance la fuerza, el dominio propio, Señor, para vivir una vida de victoria frente a la tentación, frente al pecado, frente a aquellas cosas, Señor, que pertenecen a la vieja vida, la vida viciada en el pecado, en los vicios, en Señor, malas conductas, en comportamientos que no tenían ninguna relación con lo que enseña tu palabra, Señor. Hoy nos ponemos ante ti, Señor, para pedirte ayuda. Sabemos que nunca lo habremos de lograr por nosotros mismos. Por eso nos encomendamos a tu Espíritu, el cual tú has puesto en nosotros, el cual tú has derramado sobre nosotros, el cual habita en la vida del cristiano, Señor. Y sea tu Espíritu el que nos ayude a doblegar la carne, los deseos de la carne, las intenciones de la carne. Señor, podamos ponerla bajo nuestros pies y poder tener victoria, Señor, sobre aquellas cosas que quieren llevarnos a deshonrarte, a deshonrar la vida cristiana que tú nos has dado el privilegio de poder transitar, Señor. Bendice a mi hermano, bendícenos a cada uno y que tu palabra siga hablando a nuestros corazones. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.